Bienvenidos a Buena Salud, gracias a quienes están en sintonía por la señal de Majestad TV en su matinal de todas las mañanas, y también por supuesto a quienes están conectados en esta programación, también a quienes lo quieren hacer en las redes sociales, pues los invito a que lo hagan en las redes del canal y por supuesto también en nuestras redes sociales, @Buena Salud STV, Buena Salud en YouTube, así que para que ustedes se conecten en cualquier lugar donde se encuentren. Hoy tenemos un programa muy importante porque ya tenemos una invitada especial aquí en nuestro set, la doctora Ana Weibel. Ella es cirujana vascular y hoy vamos a hablar de varices, cómo prevenirlas, qué las causas y cuál es el tratamiento oportuno en este tema. Pero por supuesto también iniciamos con nuestra frase de la mañana, y esta frase que tenemos para hoy y que la meditemos todos es: la salud fluye como la sangre en nuestras venas. Cuidarla es avanzar sin obstáculos. Así que a meditar con ese tema y por supuesto también agradecer a todos los auspiciantes que están ahorita con nosotros, a Camisera Inglesa como siempre que nos viste hoy, ubicados en Avenida Las Américas y Los Mantas. Esto es por el sector de La Lorena, Plaza Asturias. El teléfono está en pantalla y en redes sociales los encuentran como Camisera Inglesa SD en Instagram y Camisera Inglesa Santo Domingo en Facebook. Y si usted desea oír bien, pues el centro de auditivo OBI está en Santo Domingo también, ubicado en la avenida Abraham Calazacón y Gabriel García Márquez. Esto es entre la Casa del Balón y el CECAP. El teléfono 096 35 39 526. Así que a oír mejor gracias a OBI. Vamos a una pausa y regresamos después de esta pequeña pausa. Seguimos en Buena Salud, bienvenidos a los que están ya en sintonía por Majestad TV, y hoy tenemos un tema muy interesante porque vamos a hablar de varices. Ya está con nosotros la doctora Ana Weibel, ella es cirujana vascular y nos trae este tema porque vamos a debatirlo en esta mañana y poder con usted, señor televidente que está ya en sintonía, pues también si ustedes tienen preguntas pues pueden hacerlo, que con gusto aquí las estaremos contestando. Bienvenida doctora, es un placer tenerla. ¿Cómo está Gabriel? Buenos días con el público, gracias por la invitación. Doctora, hablando de varices, exactamente por qué se produce, porque eso es como un tema que desde muy jovencitos hasta muy adultos siempre alguien tiene varices y no entienden a veces el por qué. Primero hay que definir que las varices son las dilataciones anómalas de las venas en las piernas, aunque podemos tener varices también en el esófago, varices pélvicas y en algunas otras partes de la anatomía, pero principalmente o lo que más molesta es las varices en los miembros inferiores. Ahora, ¿por qué se producen las varices en los miembros inferiores? Es importante filiar algunos factores de riesgo. Unos, la obesidad, el sedentarismo, el uso de anticonceptivos, los embarazos o los múltiples embarazos en una paciente. Entonces son uno de los causales importantes para tener una enfermedad venosa. Otra condición importante es la genética, ¿no? Está muy filiada al desarrollo de dicha patología. Entonces, pudiéramos, al decir que estos factores de riesgo pueden ser cosas hereditarias también y que estos se van desarrollando dependiendo de la patología que pueda existir en ese momento. Habitualmente, si tú tienes un paciente con una enfermedad venosa, su familia tiene enfermedad venosa. ¿Qué puede hacer ese paciente? Controlar los factores de riesgo. Muy bien. Ahora, ¿a qué edad es la más frecuente que estas empiezan a aparecer? Sí, habitualmente un paciente en la tercera, cuarta década de la vida, sobre todo las mujeres, ya nos visitan por tener una enfermedad venosa. Pero no es extraño que tengamos también pacientes que tengan varices a edad temprana, eso sí son muy genéticos realmente, o pacientes ya pasados los 50 años. Ahora, cuando esto se lo evidencia de una edad temprana, a veces hay que diferenciar un poco. Hay hombres también que tienen varices, pero ¿por qué afecta más a las mujeres y no a los hombres? Porque habitualmente la producción hormonal está afiliada a la enfermedad venosa. Entonces las mujeres usan terapia hormonal de reemplazo o cuando están en la época de la menopausia, o utilizan anticonceptivos como planificación familiar, y eso condiciona o predispone a que la mujer tenga enfermedad venosa manifiesta en relación a los hombres. Si esto no es hereditario, digamos que no es por herencia y se empiezan a producir,
¿Hay alguna situación que comprometa tal vez a una persona? Digamos, por ejemplo, ahorita las mujeres están más activas en el mundo de verse bien, de la belleza, etcétera. Entonces, es importante saber si tal vez usan mucho tacones, tal vez las personas que hacen mucho deporte, o capaz personas que tienen mucho sedentarismo. ¿Esto puede afectar a que se produzcan estas varices? Sí, el ejercicio no va a producir que tengas más varices. Es decir, hay que diferenciar. Es muy habitual que te visite en el consultorio una muchacha joven que hace CrossFit, que hace mucho pilates y que dice, me veo varices en las piernas. Hay que diferenciar entre tener venas visibles, porque la piel es translúcida, a tener varices, que es una dilatación anormal. Ahora, si tú eres una mujer delgada, atleta, que hace CrossFit, que tiene una dieta saludable y evidencia que tiene varices, ya sean arañitas, como las conocen habitualmente, tendrías que evidenciar si esa paciente tiene uso de terapia de reemplazo hormonal, si hay también el contexto otra vez genético, su mamá lo tuvo, su abuela lo tuvo, esa sería una condición, o tal vez un embarazo que estuvo previo. Recordemos que los embarazos son una carga hormonal que puede generar una enfermedad venosa. Entonces, nosotros ahí pudiéramos entender esto, que habría que hacer como que ustedes, por ejemplo, ustedes como médicos, ustedes tienen que hacer todo, la entrevista como tal de si esto viene siendo genético o cuáles son las actividades que desarrollan. Digo esto porque actualmente esto se ve evidenciado, por ejemplo, más que todo en las personas que hacen mucho deporte. A veces tal vez si ya hay esta tendencia entre hacer más deporte, puede llegar a afectar el tema de las varices en las piernas, porque obviamente se aloja más en las extremidades. Sí, pero no tendría que ver el impacto del deporte realmente en que el paciente tenga enfermedad venosa. Si puedes hacer deporte, y no eso va a desarrollar telangiectasias o varices en las piernas. No se filia. Muy bien. Ahora, más que un problema estético, al momento de que una persona evidencie que existen o se estén pronunciando, pero como usted dice, hay las que son normales, que tal vez por tener como una piel más transparente, y eso es normal, a las que se conocen como arañitas, que se empiezan a evidenciar, allí, ¿qué debe hacer la persona? Primero, controlar los factores de riesgo. Si yo tengo arañitas y estoy planificando con algún anticonceptivo de los antiguos que tienen una carga hormonal alta, tiene que buscar otro método de planificación familiar. Si tengo una condición laboral que me expone, por ejemplo, cocineros, chefs, peluqueros, esteticistas, médicos, enfermeras, todo el personal que trabaja en posiciones de bipedestación o sedentarismo extremo por su condición laboral, son personas que tienen que usar profilaxis para evitar el desarrollo de una enfermedad venosa. Porque la enfermedad venosa existe desde que el hombre camina. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la sangre va a retornar al corazón en contra de una gradiente de presión. Entonces, por condición sine qua non, todos, sin distinción, podríamos desarrollar una insuficiencia venosa. Y esta insuficiencia venosa, si no es tratada a tiempo, ahí es lo que queremos también saber, que puede ser un poco fatal en el sentido de que tengamos que llegar a tratamientos ya quirúrgicos en todo caso, porque también existen tratamientos ambulatorios que también usted nos va a comentar un poco, pero por ejemplo, yo le quería preguntar, en este caso, una persona que ya empieza a tener estas varices, estas pronunciaciones a nivel de las extremidades, cuando ya empiezan a llevarlas a tratamiento o ya el médico lo detecta y sabemos que pueden ser tratadas, ¿el tratamiento como tal es de por vida o esto hay forma de tal vez pausarlo si es que se lo detecta a tiempo? Lo primero, para yo poder manejar a un paciente venoso, no solo yo, cualquier cirujano vascular entrenado en donde se encuentre, es una ecografía, ¿cierto? Esta ecografía me va a establecer a mí los puntos patológicos de ese paciente. Ese es el ecodoppler. El ecodoppler, exacto. Ahora, justamente la semana anterior estuve en un congreso dando unas ponencias y en lo que conversábamos todos los cirujanos vasculares que venimos trabajando con estos pacientes, concluimos que realmente la enfermedad venosa no se cura. La enfermedad venosa se controla y la base es que si yo inicio un tratamiento, tener un cambio de conducta con el paciente. Entonces, si el paciente tiene un control de los factores de riesgos que hemos establecido como desarrollo de una enfermedad venosa, probablemente retarde la expresión o se controle la expresión de la enfermedad. Pero si no hay un control de los factores de riesgo, no tenemos medidas de higiene sanitaria venosas,
el paciente va a recidivar y nunca va a estar conforme con el tratamiento que tú le hagas. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que sufren de hipertensión? ¿Es un factor de riesgo también en que tal vez a ellos también les dé varices o tengan este problema? Hipertensión es una enfermedad cardiovascular, ¿cierto? Entonces el paciente que tiene una insuficiencia venosa y aparte de eso tiene una hipertensión es un círculo vicioso. Si tú la hipertensión no lo controlas, ¿qué suele decir el paciente en la tarde? Tengo las piernas cansadas, estoy con las piernas hinchadas, porque el paciente hipertenso no controlado habitualmente amanece con un edema palpebral y en la tarde ese edema baja las piernas. Si aparte de eso tiene una insuficiencia venosa que puede condicionar un edema asociado por la propia retención o el propio reflujo venoso que saca líquido hacia las piernas, el paciente tiene un círculo vicioso porque se hincha mucho más, tiene mucho más edema. Entonces sí se filian. Y si ese paciente con insuficiencia venosa llegara a tener una complicación extrema como es una úlcera, ténganlo por seguro que esa úlcera no es solamente venosa, es una úlcera mixta y cambia su diagnóstico y son muy complejas de cerrar. Muy bien. Ahora, esto hablándolo de manera general en cuanto a enfermedades, porque también existen otras enfermedades que también se pueden asociar a esto, que se pueden ver afectadas. Una persona que tenga, digamos, hay diferentes métodos. Por ejemplo, hay lo tradicional en los tratamientos, pero ahorita que estamos siempre ya con la tecnología y todo, se habla mucho también de las diferentes tratamientos con láser. ¿Ustedes hacen combinaciones de estos tratamientos, tanto el tradicional como el actual, o cuáles son los enfocados actualmente en esto? La actualidad, las últimas guías actualizadas de los pacientes para el manejo venoso son años 2022 y está establecido que ninguno de los tratamientos en patología venosa han sido proscritos. Entonces, tanto la cirugía convencional como la radiofrecuencia, el láser, el MOCA, que son algunas alternativas que se utilizan, la escleroespuma dirigida por eco, están establecidos. Queda a criterio del médico, más no del paciente, más no de la red social, más no de lo que yo leí o lo que le hicieron a mi vecina, qué es lo que tú vas a establecer para el manejo de dicho paciente. ¿Por qué? Porque para usar nuevas tecnologías tú tienes que estar claro en la cartografía venosa que tú le vas a realizar a ese paciente para poder plantear la cirugía. ¿A qué me refiero con esto? Yo voy y le opero a un paciente con láser y le manejo la safena, pero me olvidé por ahí de un vasito que no lo vi cuando el paciente estaba acostado. Lo tengo por seguro que en un año ese paciente tendrá una recidiva peor por mal manejo de la tecnología. Entonces, ¿qué se establece hoy en la actualidad? Que el paciente tiene que recibir el tratamiento de forma individual, realizando realmente una cartografía propia y que guíe el tratamiento de ese paciente, y la tecnología que se emplea debe estar bien realizada en las manos de alguien que tenga una curva de aprendizaje oportuna para el manejo de esto. Sí, porque le pregunto esto porque actualmente hay muchos procedimientos que ya se enfocan hacia esto y la industria tecnológica, digo yo, en redes se muestran muchas cosas, avances, que es importante y que la gente quiera acudir a esto, pero como usted dice, tiene que ser guiado por la persona capacitada, entrenada y que obviamente tenga el conocimiento indispensable para poder saber cómo lleva este tratamiento para que esto luego no sea algo que se revierta y que probablemente no sea lo esperado. Ahora, usted, doctora, dentro de los cuidados que debe tener una persona, como medidas de prevención, ¿qué debe hacer una persona que de pronto ya tenemos tal vez tendencia de herencia, de que ya están apareciendo? ¿Qué debemos hacer para tal vez que esto no se convierta en algo que nos lleve a hospitalizarnos al futuro? Lo primero, el temido control de peso. ¿Sí? El tener sobrepeso y tener obesidad es un factor de riesgo para desarrollar insuficiencia venosa. Segunda prevención son las condiciones laborales, ¿cierto? Tú escogiste ser chef, escogiste trabajar en una estética, eres médico, enfermera, panadero. Es importante de que tú uses profilaxis, es decir, medias profilácticas para varices, de tal forma de que se ayude al retorno venoso durante la jornada laboral. Y hacer ejercicio y dieta equilibrada. Entonces, eso de las medias que también se ha comentado mucho, la pueden usar tanto hombres y mujeres y esto va en la medida dependiendo la contextura de la persona. Las medias, el cirujano vascular, ¿qué prescribe? Prescribe una compresión.
es decir, la fuerza con la que la media va a trabajar en la pantorrilla, que es la primera bomba músculo-venosa que nosotros tenemos para el retorno sanguíneo. Entonces, si yo tengo un paciente, tú me vas a buscar, uno de los chicos que trabaja aquí en la televisión, todo el día pasa de pie. Me va a buscar y me dice, doctora, me duelen las piernas, al final del día estoy un poco hinchado. Y le ves las piernas perfectas, ¿cierto? No ves ni una varícula ni nada, ecografía limpia. ¿Qué le sugieres al paciente? Usa medias de compresión con una profilaxis de 8-15, una compresión bajita, para que se adapte y para que su disconfort desaparezca. Pero si yo ya tengo un paciente con una enfermedad venosa instaurada, con dilataciones varicosas importantes, en negativa de tratamiento y sintomático, yo ya tengo que comenzar a subir la compresión. Es decir, voy a un 10-15 hasta tratar de llegarlo a un 20-30 en caso de secuelas postrombóticas o enfermedad venosa muy severa. Ahora, una persona que tiene sobrepeso y se le empiezan a como hinchar los tobillos, que se aplasta y como que queda ahí el de la marca del dedo, ¿eso a qué se puede direccionar de pronto, y siendo obesa? A ver, primero, hacer un eco venoso con paciente obeso es un falso positivo, ¿cierto? Porque el solo hecho de la obesidad con el incremento de la presión intraabdominal me va a decir, ese paciente tiene insuficiencia venosa. Es obvio que tiene insuficiencia venosa por su propia obesidad. Sin embargo, si este paciente tiene un edema, puede ser un lipema secundario de su obesidad, que es tema de otra tela de cortar de otro programa, porque el lipema ahora está muy en boga debido a la obesidad. Entonces, sin embargo, ese paciente se beneficiaría mucho de una compresión. Ahora, ¿qué te diría el paciente? No puedo ponerme, no me puedo agachar, no me puedo mover. ¿Quién me va a poner eso? Yo siento que hay un sistema, no solo la media de compresión elástica, hay algunos sistemas de compresión externas que se pueden usar en los pacientes que les va muy bien y que pueden ajustarse a su condición de obesidad. Y esto es interesante porque yo también he escuchado cuando usan estas medias de compresión que no, al inicio como que sí, siguen el tratamiento y después como que las dejan a un lado porque obviamente es tanto la presión que hace que sienten incomodidad, pero saben que esto lo están recomendando obviamente por la salud y por el tratamiento que estén siguiendo. Vamos a una pausa, regresaremos con este tema muy interesante. Si tiene preguntas, escríbanos, no le cambie, regresamos en breve. Seguimos en Buena Salud con nuestra querida doctora Ana Baibel hablando de varices. Ahora, doctora, también es importante también saber, por ejemplo, si existe de pronto riesgos en las personas, por ejemplo, cuando en una embolia, cuando las personas de pronto no conocen lo que están teniendo y por ende tal vez ya se presenta un síntoma muy fuerte que acuden inmediatamente al médico. Un paciente con enfermedad venosa habitualmente rechaza el tratamiento cuando ha sido tratado y vuelve, o cuando conocen a un amigo, un vecino, un familiar que se trató y volvió a tener varices. Entonces se ven varices en las piernas, no buscan ayuda, no buscan asesoría. ¿Y qué puede pasar? Si es un paciente con un sistema venoso muy dilatado, aquellas varices gigantes que tú le puedes ver a un paciente común y corriente caminando por cualquier parte, y esta persona se topa, puede generarse un evento trombótico. Dependiendo de la extensión de la vena y el grado de dilatación, esa trombosis puede ser progresiva y llegar a un punto anatómico que se llama unión safeno-femoral, que es en donde se une el sistema superficial con el profundo y podría generar una embolia pulmonar o una enfermedad tromboembólica venosa, como se conoce. Muy bien. Ahora, las complicaciones. ¿Existen complicaciones respecto a pacientes de pronto que tal vez no tengan algún tipo de enfermedad adicional, sino que simplemente lleguen a consulta y estén presentando este problema? La complicación venosa más severa es cuando un paciente tiene ya cambios tróficos cutáneos. ¿A qué me refiero con eso? El paciente tiene las piernas como cafés, comienzan a ponerse como que tuviera un tatuaje, que se llama dermatitis ocre. Y conforme la insuficiencia venosa progresa, la pierna se comienza a poner dura, leñosa, como que usted estuviera tocando el tronco de un árbol. Eso se llama lipodermatoesclerosis. Y todo esto confluye finalmente en una úlcera que puede tardar meses o años o nunca cerrar. Ahora, esta úlcera no solamente le puede provocar un paciente con diabetes, porque también le dan a las pacientes que tienen diabetes. Claro, lo que pasa es que las patologías coexisten. Un paciente puede tener una úlcera venosa propia por tener una úlcera venosa,
Ahora, si es un paciente diabético que se ulcera teniendo una insuficiencia venosa, tiene un factor agregado, que es su diabetes por se. Exacto, porque sí hemos visto, y eso el televidente que tal vez o el que se identifiquen son las piernas que a veces están un poquito anchas y esa piel se ve como una piel muerta, como una piel oscura. Sí. Eso es lo que está comentándonos aquí la doctora, y no solamente se puede asociar tal vez a una persona diabética que sí da, pero también puede ser con una persona común que solamente esté presentando este problema de varices. Ahora, ¿cuáles serían las recomendaciones que usted pudiera dar, doctora, como medida de prevención durante el proceso de tratamiento? Que ya la persona está en consulta, ya están llevando la medicación habitual, pero de pronto usted puede indicar cuáles serían tal vez los de la alimentación que uno debe llevar en casa, cuál sería los diferentes medicamentos, tal vez si el ejercicio también cumple un rol importante aquí. Como desde el inicio hemos conversado de los factores de riesgo. Si tú ya iniciaste un tratamiento de enfermedad venosa, primer punto, personal calificado para el tratamiento. Segundo punto, no puedes iniciar un tratamiento venoso si tu médico no te hizo una ecografía. Habitualmente la ecografía dúplex vascular periférica la hace el propio cirujano vascular porque está buscando el dónde y hacia dónde. Tercero, dieta equilibrada, rica en fibra y ejercicio. Es importantísimo para tratar de controlar el factor de riesgo y evitar recidivas. Y si tienes problemas de obesidad, tal vez imaginan que mandan a bajar de peso un poco. Sí, eso es un tema tabú porque realmente es muy simple que un paciente te llegue a una consulta y tú lo ves con un índice de masa corporal por encima de 30 y decirle vaya a bajar de peso. Y esa situación es compleja porque el paciente no lo logra y realmente ahí es cuando se inicia el manejo multidisciplinario de los pacientes. Porque si tú tienes un paciente obeso que te visita por primera vez y su primera consulta es contigo como cirugía vascular, es casi mandatorio que ese paciente debe retornar a medicina interna o endocrinología para poder evaluar si su obesidad propia es por un descuido el calórico proteico en su manera de comer o el paciente tiene alguna otra patología de base que está llevando a que tenga un metabolismo anómalo. Estos tratamientos que siguen, las personas pueden regresar si usted ya trató a una persona y que diga, bueno, ¿estás bien? Puede volver, porque los pacientes pueden tener una recidiva venosa. Una cosa es residuo, que es aquello que tú no puedes completar el tratamiento, y otra cosa es la recidiva. Y la recidiva va en base a un buen diagnóstico. Si no lo hiciste bien, es muy probable que el paciente tenga un retorno en su enfermedad venosa. Durante el tratamiento, ya el post, en este caso, ¿deben seguir utilizando las medias? Yo habitualmente lo sugiero. Muchos dicen, no, si ya me sacó la vena, ¿por qué lo voy a usar? Pero yo no le puedo quitar, por ejemplo, el factor de riesgo laboral. Si el factor de riesgo laboral está implícito, yo pienso que el paciente tiene que seguir usando un soporte elástico, así sea profiláctico en su jornada laboral. No se lo mando a poner si se va a farrear, no se lo mando a poner si se va a un matrimonio, no le digo vaya a la playa y tírese al mar con las medias de compresión. Pero si tiene una jornada laboral que lo expone más de 8 a 10 horas a una posición en la que no se moviliza, sobre todo en un mundo que en la actualidad está absolutamente digitalizado, pues la obligación es usar soporte elástico. ¿Y estas medidas de compresión deben estar el promedio de horas, el mínimo, cuál sería? Sí, habitualmente tiene que ser matutino y vespertino. ¿Qué les suelo decir yo? Por ejemplo, tengo las chicas que trabajan en belleza. Habitualmente entran a su lugar de trabajo, a su gabinete de belleza, que a las 5 de la mañana algunas, porque hay gente que desde temprano está alisándose, maquillándose y preparándose, ¿cierto? Entonces, ¿qué les sugiero? Ducha de agua fresca en las piernas, porque las varices no se llevan con el agua caliente, mucha humectación en la piel con la crema humectante que esté a disposición de la economía del paciente, usar sus medias, irse a cumplir su jornada laboral. Y en la tarde, cuando regrese, hacemos lo inverso. No necesitamos las medias para dormir y ténganlo por seguro que hay un antes y un después del uso de la compresión elástica en un paciente. El descanso de las piernas, en este caso, una persona que tal vez no tenga las medias. ¿Hay alguna actividad que debe hacer para descansar después de una jornada laboral? Puede elevar las piernas, puede hacer ejercicios de puntillas de pie, levanta los piecitos haciendo puntillas, activando la bomba músculo-venosa, elevar las piernas en con un declive de unos 45 grados, puede aliviar muchísimo alguna molestia o alguna sensación de pesadez o cansancio que es establecido por una insuficiencia venosa. Muy bien. ¿Cuál sería su mensaje a aquellas personas que
que no han tomado la iniciativa de seguir un tratamiento de venas? Lo primero es informarse. El que tú busques a un médico para que te dé un diagnóstico no significa que estás obligado a recibir un tratamiento, pero has cumplido una fase importante, que es informarte de tu patología para luego ir, si tú quieres, utilizando la tecnología, informarte más o escoger qué es lo que quiero hacer. Si tratar de controlar mis factores de riesgo, mantener medidas de higiene venosa o seguir progresando en el tratamiento. Y a continuar también con un buen estilo de vida, porque si ya sabemos que tenemos esta problemática, pues es importante hacer todo este seguimiento en nuestro diario vivir. Ya se habló del sedentarismo dentro de nuestras jornadas laborales, ya se habló de la alimentación, se habló de las medidas de compresión, que son muy importantes aunque llevemos un tratamiento, y también se habló mucho respecto a que si esto es un factor hereditario, no dejarlo a un lado, sino que saber que hay que tomarlo en consideración, en cuenta, en que esto a futuro no se convierta en algo que realmente nos vaya a afectar nuestra salud. Doctora, ha sido un tema muy bonito, muy interesante que usted nos ha compartido en esta mañana. Nos gustaría conocer dónde la podemos ubicar, cómo pueden llegar a usted para de pronto las personas que desean tener una consulta. Pues Gabriel, a mí me encanta venir a conversar contigo de estos temas sanitarios que son muy importantes en una población muy expuesta, porque Santo Domingo realmente es un abanico de patologías. Me pueden ubicar al 0995-006-443. Usted escribe un mensajito de WhatsApp y téngalo por seguro que le contestarán y le guiarán de una buena forma para tomar o agendar una cita. Así que de verdad que muchas gracias. Para mí también siempre me encanta hablar con usted, porque muy pocos especialistas en esta área hay en nuestra ciudad, y qué bueno contar con usted, mi querida doctora Ana Weibel, que haya venido a compartir un poco sus conocimientos, y por supuesto pues los que están en casa pues seguramente van a contactarle si es que se desean tomar la iniciativa de este tema o cualquier otro tema en relación a su especialización. Muchas gracias. Okay. Gracias a ti. Gracias. Y a los televidentes que ven Buena Salud, recomendarles que no se olviden que nos pueden seguir en las diferentes redes sociales. En Instagram nos encuentran @buenasaludS, en YouTube nos encuentran como TV Buena Salud, o también nos pueden encontrar en las redes del canal Majestad TV. Ahí pueden vernos en Facebook, en YouTube, o también en la vía online. Y por supuesto, pues nuestra frase de esta mañana era: la salud fluye como la sangre en nuestras venas. Cuidarlas es avanzar sin obstáculos. Así que hemos visto un tema muy importante e interesante, y por supuesto agradecer también a quienes nos están pautando aquí en nuestro programa, quienes están siempre haciendo seguimiento para ofrecer sus servicios, gracias a Camisería Inglesa. Ellos ubicados en Avenida Las Américas y Los Mantas, esto es por el sector La Lorena, Plaza Asturias. El teléfono está en pantalla, y en redes sociales se encuentran como Camisería Inglesa SD en Instagram, Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook. A vestir y a lucir como hay estilo, ropa para caballeros, accesorios para damas. Y si de oír bien se trata, los centros auditivos OBI es la solución. Ellos están ubicados en Avenida Abraham Calazacón y Gabriel García Márquez. Esto es entre la Casa del Balón y el CECAF, y el teléfono es el 096-353-9526. Centros Auditivos OBI, la mejor solución para usted. Ahora sí, nos despedimos y los dejo con la mejor compañía. Sigan en sintonía con Majestad TV.